Son las 9 de la mañana, 1 minuto, 9:1 en Alerta Bogotá, 104.4 en el FM. Gracias a todos los alertistas que están a esta hora en el TikTok de Alerta Bogotá y en 104.4 FM. Bien, nos hemos subido otra vez a esta tribuna. RCN es un espacio seguro en donde todos aquellos que quieren aspirar a ser presidente de la República, a ocupar el espacio de Gustavo Petro Urrego, pues están aquí para darnos a conocer sus propuestas, qué piensan, sobre todo de la capital de la República. Y un viejo conocido por todos es Gustavo Bolívar, aquí en persona, véalo. Aquí el hombre de Sin Tetas No Hay Paraíso. Bueno, de tantas novelas, Pandilla, producciones. Guerra y Paz. Pandilla, y cómo... A propósito que a Tito le dicen el champú, ¿no? Mire quién está. Sí, que le dicen champú. Se me adelantaron, se me Sí. chiviaron la pregunta. Tengo que decir que sí me parece. Ahí lo acabaron de rematar, nuestro la querido tienen champú. montada. Sí, es Gustavo Bolívar, un hombre que del pacto histórico está muy bien rankeado en las encuestas. Cada encuesta que uno encuentra está allí Gustavo Bolívar arriba, ¿no? Le han colocado a María Pizarro, le han colocado a Daniel Quintero, bueno, le han colocado ahora a Susana Mohamed, pero está bien punteando. ¿Por qué, Gustavo? Bienvenido, muy buenos días, Alerta Bogotá. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Pues yo creo que mi extracción popular, mi paso por la política ha sido mucho de visitar las ciudades y los pueblos más olvidados de Colombia, de tener contacto físico con el electorado, con la gente y sobre todo pues aquí tengo que ser un poquito vanidoso. Me reconocen que mi paso por la política ha sido decente, digamos. Yo no he tenido escándalos de corrupción, ni cuando fui senador en 2 periodos, ni cuando fui director de Prosperidad Social. Y la gente reconoce que a la política hoy le hace falta gente que no comulgue con la corrupción. La transparencia tiene que estar por encima de todo y eso digamos que puede ser uno de los factores que hagan que las personas piensen en mi nombre. ¿Ese cree usted que es el peor cáncer de esta nación, el tema de la Sí. corrupción? Sí, porque fíjese que de ese flagelo que es la corrupción se desprenden los demás. Si no se robaran la plata, seguramente no tendríamos una deuda social tan alta, no habría tanta desigualdad y tanta pobreza y no habría por ende tanta violencia, por ejemplo. Pues la corrupción sí es lo que hay que combatir en este país urgentemente. Bueno, Gustavo, usted le dijo públicamente al presidente Gustavo Petro que lo amaba. ¿Usted cree que ese nivel de cercanía podría de pronto comprometer su independencia como precandidato o como eventual presidente? Es decir, ¿cómo diferenciaría usted su proyecto político actual del gobierno de Gustavo Petro? Sí, lo que pasa es que a los seres humanos nos da pena manifestar los sentimientos, digamos. En ese momento yo estaba en un consejo de ministros y estábamos defendiendo, los ministros estábamos defendiéndonos ante el presidente que nos acaba de decir que no estábamos cumpliendo el plan de gobierno y le dijimos sí lo estamos haciendo, a veces el Ministerio de Hacienda no nos da plata, todo el mundo se está moviendo acá. Y mis palabras textuales fueron porque nosotros estamos aquí porque amamos este proyecto, presidente, y a usted lo amamos y yo a usted lo amo. Yo lo dije así muy espontáneamente y obviamente pues eso causó un poco de sensación donde la gente está acostumbrada a tratarse mal. Cuando aparecen palabras bonitas como que la gente se sorprende, pero yo creo que debería ser el común, que la gente se diga te amo. En las casas, por ejemplo, a los papás les dificulta mucho decirle a un hijo te amo. Y al hijo se le dificulta mucho decirle a los papás yo te amo papá o yo te amo mamá. Y eso fue un caso que a mí me sucedió. A mí me costaba mucho trabajo decirle a mi mamá que la amaba. Ella murió hace un año, pero en los últimos años ya pude romper esa barrera. Y mis hijos sí se han acostumbrado a decirme te amo papá porque yo a ellos sí les digo te amo. O sea que es una palabra que hay que reivindicar, el amor, manifestarlo. Muchas veces ya lo decimos cuando los papás se han muerto, cuando ya no vale la pena, pero digamos reivindicar el amor en la política también. Te amo, Mario. Pero ¿y cómo diferenciaría entonces usted Gracias, su proyecto político? ¿Cómo diferenciaría usted su proyecto político teniendo en cuenta pues ese nivel tal vez de cercanía que ha tenido con Gustavo Petro? ¿Qué lo diferencia usted de él? Pues mira, uno tiene que ser honesto en la política. Yo no me voy a desmarcar del presidente porque primero me queda mal, nadie me va a creer. Y segundo, yo soy leal a un proyecto político y ese proyecto político está haciendo unos cambios que a mí me parece que hay que continuar. Por ejemplo,
estas reformas sociales que se han hecho, la reforma laboral, por ejemplo, va a beneficiar a millones de trabajadores. Ahora que les empieza a llegar el chequecito de las horas extras, de los dominicales, seguro van a darse cuenta que valía la pena hacer esos cambios. La reforma pensional básicamente va a beneficiar a 3.100.000 viejitos que hoy están postrados por allá en un rincón de las casas y que van a empezar a recibir 230.000 pesitos. Puede que para mucha gente eso no sea mucha plata, pero para una persona que está en extrema pobreza, que no tiene para comer, que no tiene para un pañal, eso es mucha plata. Y se les va a entregar a 3 millones para siempre, a menos que llegue alguien a hacer una contrarreforma. Pero eso son cosas que van quedando ahí en el tiempo y que me dicen a mí vale la pena haber llegado acá. Ahora, hay errores que los vamos a reconocer, los hemos reconocido. Esta corrupción de la unidad de gestión de riesgo es inadmisible, no se puede aceptar. Y hay cosas que están a medio camino que hay que terminar. Hay cosas buenas, malas, irregulares, pero hay que reconocerlas. No se puede decir que esto es el gobierno más maravilloso de la historia, pero tampoco el más malo. Y entonces lo que hacemos es, las cosas buenas que se están haciendo, seguirlas haciendo. Por ejemplo, entregando tierras a los campesinos. Se le han entregado 500.000 hectáreas de tierra a los campesinos, y eso, por eso es que ustedes van hoy a los supermercados y hay tantas frutas, tantas verduras, y son más baratas que antes, porque ya hay más agro. El agro ha crecido creíblemente, 9% el año pasado, este año también va para lo mismo. Es decir, hay cosas que se han hecho muy bien, unas que no se han hecho, otras que se han hecho regular, y de eso se trata, de hacer una autocrítica y no de desligarse del presidente, porque no lo voy a hacer, sino reconocer que hay fallas y que las vamos a corregir. Gustavo, la serie Pandillas, Guerra y Paz nos marca a todos. En mi juventud yo me acuerdo que yo antes de salir al colegio siempre me veía un capítulo y nos marca, ¿no? Vemos un caso, lo que está sucediendo aquí en Bogotá, de cómo la droga empezaba a entrar a los colegios cuando Mateito le dice al Richard, uy, es que usted no ha probado la marihuanita, y es lo que estamos viviendo. A menos de 4 cuadras estamos viviendo una situación muy complicada, y es que están dejando entrar a los menores de edad a las discotecas, están los colegios, la violencia que está sucediendo en los colegios. ¿Qué vamos a hacer para que no viva Bogotá lo que vivió la serie Pandillas, Guerra y Paz, y darle una oportunidad a los jóvenes en Colombia? Por ejemplo, de las cosas que yo estaba haciendo, del mea culpa que estaba haciendo yo, de la autocrítica, desaparecieron las campañas contra la corrupción, contra la drogadicción. ¿Ustedes se acuerdan de esa campaña donde un tipo se iba deteriorando? Sí. Esa campaña fue muy buena. Metamorfosis. Yo no he vuelto fea. a ver campañas contra la drogadicción. Eso hay que seguirlo abordando, porque las drogas llegaron para quedarse. Eso no hay forma. Usted las combate por acá, tumba un cultivo acá y le siembran otro acá incauta 1.000 kilos de marihuana o de cocaína y después hacen 2.000. O sea, eso ya es un flagelo con el que hay que convivir. Entonces, lo que tenemos que reforzar nuevamente la educación en las familias, y desde el gobierno hacer políticas de difusión contra la drogadicción, porque se desaparecieron. Yo no volví a ver nunca una campaña contra la drogadicción, y decirle a los jóvenes que definitivamente no conduce a nada de la drogadicción. Cuando usted dice llegaron las drogas para quedarse, ¿estaría usted con la legalización de las drogas? Yo he sido, de hecho, en el Congreso de la República pasé un proyecto para regular la marihuana. Primero porque es un hecho, ya eso no hay forma de contenerlo. Pero si se regula, entonces lo que uno hace es quitarle el negocio a los narcotraficantes, sino que ya, como en Estados Unidos, como en muchos países, en Canadá, las venden unos dispensarios que tienen unas licencias del Estado y se le vende solo a mayores, porque allá no le venden a menores, mientras que el jíbaro aquí sí le vende a los menores, y el dinero va para el Estado, que lo distribuyen quienes producen esa marihuana, y no para el narcotraficante, que se va volviendo cada vez más poderoso, más rico, y después hace cosas como las que están pasando. Aquí los jíbaros son los menores. No, los jíbaros son un eslabón de la cadena, digamos, pero el narcotraficante, el dinero llega finalmente a las manos del narcotraficante. Pasa por el jíbaro, se queda con su parte, pasa por el distribuidor, se queda con su parte, pero digamos, lo que hace el drogadito es enriquecer más y más al narcotraficante, y por eso es que después terminan permeadas las campañas, bueno, casi todas las esferas públicas terminan permeadas por el narcotráfico, porque es ilegal. La ilegalidad es la que le da el gran precio a la droga. Buenos días, Gustavo. Aprovechando que estamos hablando de jóvenes, muchos jóvenes de la llamada primera línea, como alias 19, hoy expresan sentirse utilizados por políticos que en su momento
los respaldaron, pero luego los abandonaron o capitalizaron su lucha para ganar visibilidad. Usted ha defendido su apoyo como genuino, pero desde fuera esto puede percibirse como oportunismo o incluso manipulación emocional. ¿Cómo convence a los colombianos que hoy dudan de usted, especialmente los jóvenes que se movilizaron por el cambio, de que su candidatura no repite este patrón de usar causas populares como una escalera política? Bueno, primero, muy mala escalera. Eso a mí me ha costado políticamente muchísimo. Digamos, el desprestigio que he tenido que vivir por haber tenido ese acto humanitario es muy alto en todos los medios. Y ahora sale un señor a decir que no me conoce, que nunca me ha visto, y en vez de decir, bueno, Bolívar tenía razón, él nunca los vio, porque yo lo que hice fue una vaqui pública, yo mismo la hice desde mis redes sociales, la publiqué, dije cuánto se recogió, cuánto se gastó. Y entonces sale este señor que acaban de condenar, alias 19, Sí, Sergio. y él dice, no, él por acá nunca lo vi, por aquí no se apareció, por lo menos en el portal de las Américas. Entonces, en vez de que la gente me reivindique y diga, Bolívar tenía razón, él nunca se presentó por allá, ni era amigo de ellos, entonces dicen, como él dice, nos aprovechó políticamente, pero ¿qué aprovechamiento político puede ser eso si cada vez que hago una campaña lo primero que me sacan es la primera línea? Eso no es un aprovechamiento político. Eso me causó mucho desprestigio, pero lo hice por un acto humanitario. Porque yo tenía un hijo adolescente en ese momento, y cuando fui a una marcha, yo fui a las marchas para tratar de tumbar la reforma tributaria que lanzó en ese momento el ministro Carrasquilla del gobierno Duque, cuando en plena pandemia la gente metida en sus casas sin poder trabajar, porque en este país hay una alta informalidad, la gente vive del rebusque, y los encierran, los confinan en las casas pues para no propagar la pandemia. Y fuera de eso les dicen, le vamos a poner el IVA a los huevos, al pan, a la leche, pues la gente estalló. Y empieza la represión violenta, ya habían matado varios, les habían sacado los ojos a otro tanto. Entonces yo lo que digo es un acto humanitario, hagamos una vaca y le propongo yo a la gente y recojámosles platas para unos cascos. ¿Y dónde los compré? En Home Center. Ahí tengo la factura. Y aquí dice hasta pagar el IVA, le pagué al Estado los cascos y las gafas para que no los golpearan los ojos. Y los mandamos por Servientrega. Muchos lugares del país les decían, muchachos, reclamen eso allá, y ya, pero yo nunca tuve ni relación con ellos, ni una financiación, como dicen muchos, que usted financió la primera línea. Financiar la primera línea ni los conozco. Y acaba el señor de salir a decir que nunca me ha visto, los que nunca los vi. Sí, Gustavo, hay un malestar nacional desde que se conoció una contratación de los influencers que impulsan la gestión del gobierno. Se dice que hay una cifra de 2.300 millones de pesos para pagarle a los influencers. Pero siempre dicen lo mismo, es que plata no hay para las vías, plata no hay para la educación. ¿Usted en su gobierno crearía quizás un ministerio de influencers o abriría paso para que ellos también impulsen su gestión, ya que la gente está muy preocupada por eso? No, mira, le voy a contar por qué se contratan los influencers. Y lo digo porque yo fui funcionario público y uno muchas veces hace obras y uno se angustia porque manda los comunicados a los medios y los medios no se interesan porque son obras pequeñas, y yo entiendo, los medios pues no van a decir, noticiero grande va a decir, no, es que se inauguró una carretera para una vía terciaria entre Chiriguaná y no sé qué. Eso no es una noticia para un medio. Entonces nosotros necesitamos también hacerle difusión en un momento, y mire que eso es la última etapa. En un momento nos criticaron, el gobierno no comunica lo que hace. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a contratar influencer. El influencer nos lanza noticias que los medios grandes no nos lanzan, y también nos ayudan a hacer convocatorias. Pero ahí hay un pero, que es el que acabo de mencionar en un video que hice antier. Cuando ellos se meten a promocionar campañas políticas, ellos tienen que ser honestos con la gente y decir, a mí me están pagando por esto. Entonces la propuesta que yo hice ayer es, así como a RCN, a Caracol, al Tiempo le obligan a decir publicidad política pagada, cuando estos señores empiezan a hacerle campaña a un político, deberían escribir abajito PPP, como los tweets se comen las letras. Entonces, para que no abarque tanto, numeral PPP, que la gente sepa que está hablando bien de tal candidato porque le pagaron, porque como son influencers, entonces ellos están generando una influencia sobre la opinión, pero si es paga, pues es un engaño. No quiere decir que no lo puedan hacer, porque ellos viven de eso y está muy bien que lo hagan. Pero ¿no le parece que es una cifra muy grande? Es demasiado.
El país no tiene para tanto, no Pues hay presupuesto. lo que pasa es que me imagino que es la suma de los No, contratos de pero todas usted las conoce entidades. las cifras, Gustavo. Sí, Usted sabe pero cuánto es. no, yo sé, y es una cifra grande, pero yo no estoy diciendo que no, pero entonces cuando uno le dicen es que el gobierno tiene que comunicar, pues uno tiene que, o pongo yo por ejemplo voy a poner cifras, yo en 30 segundos me puedo gastar 200 millones en un comercial. Y lo he gastado, lo gasté de hecho cuando era director de Prosperidad, pero ahí sí no les pareció que era una cifra gigante. O puedo coger 200 millones y pagar 4 influencers por todo un año, ¿sí me entiende? Pero nosotros invertimos, de acuerdo con una directriz presidencial, 33% en medios grandes, 33% en medios alternativos y 33% en medios públicos. Ya como RTTV, bueno, digamos entonces, nosotros metemos plata en las 3 carteras. El gasto en publicidad en los medios grandes es en billones. O sea, 2.000 puede ser una campaña de 2 días en un medio grande. No quiero decir que es poquito. Lo que estoy diciendo es, no se está haciendo un reemplazo de la propaganda en medios masivos por contratar influencers. Es marginal la cifra, digamos, con relación a lo que se invierte, digamos, en los medios grandes. Yo he publicado, por ejemplo, en partidos de Colombia, Masterchef, en diferentes, y nos gastamos una millonada que se esfuma, apenas pasó el comercial ya se fue la plata, pero hay que informarle a la gente qué se está haciendo, entonces no es mala ni una cosa ni la otra. Gustavo, ¿qué rol juega la seguridad jurídica y la estabilidad tributaria del país en este momento? ¿Ha contemplado usted de pronto de llegar a ser presidente de una reforma tributaria? Mira, el Estatuto Tributario de Colombia es una colcha de retazo impresionante que no la entienden ni los mismos contadores. Hay contadores que a mí me han cometido errores impresionantes y yo cuando los voy a regañar me dicen, no, que es que esa norma fue hace un mes y hace 15 días. Es una locura. Y se ha hablado mucho tiempo atrás de la famosa reforma tributaria estructural. Y resulta que nunca se hace. Dejan pasar el tiempo, pero es muy importante organizar eso, simplificar. Yo he vivido muchos años en Estados Unidos y allá, pues los Simpsons declaran renta en el computador. O sea, parece un chiste, pero es lo que están mostrando es que hay un sistema simplificado donde es muy fácil declarar. Aquí para declarar hay tantas normas, descuentos tributarios, gabelas por aquí, miremos si este está exento, si no está exento. No, allá, por ejemplo, yo cuando voy a Florida y hago compras, a todo mundo le cobran el 7%, a todo mundo así compre un carro, un agua, lo que sea. Aquí no, la toalla tiene el 5, el otro tiene el 12, el otro tiene el 19, este no tiene, o sea, es una locura aquí el estatuto tributario. Yo creo que si simplificamos la norma, que la gente pueda darle gusto a declarar, podemos incluso recaudar más sin subir tarifas, pero ordenándolo. 9:19 a.m, estamos en Alerta Bogotá con el precandidato a la presidencia de la República por el Pacto Histórico. Hablamos de Gustavo Bolívar. Hablemos de Bogotá, Gustavo. Usted aspiró a ser el mandatario de los bogotanos. Los bogotanos no le confiaron su voto en su momento. Y aquí en Bogotá existe como la sensación, Gustavo, que el actual presidente le está metiendo el palo a la rueda en temas del metro, en temas con lo del acueducto, bueno, con lo del San Juan de Dios, bueno, tantas y tantas cosas. ¿Estaría usted de llegar a ser presidente de la República a trabajar en llave con las cosas, con los elementos, con los proyectos, con las obras, junto al alcalde mayor de Bogotá? Sí, mira, Bogotá es mi segunda ciudad, yo llegué acá niño, o sea, la mayor parte de mi vida la he pasado en Bogotá, yo soy más bogotano por adopción, yo viví en Girardot solo hasta los 10 años y el resto, toda mi vida, más de 40 años aquí en Bogotá, o sea, yo amo a Bogotá realmente. Y hice unas propuestas que tal vez la gente no entiende porque es que a la gente le gusta es que le prometan mentiras. Yo, por ejemplo, cuando me hablaban del tema de la seguridad, yo le decía a la gente, miren, si ponemos a estudiar los niños de hoy, bilingüe, oficial en todos los colegios oficiales, una segunda lengua, yo estoy seguro que cuando ese niño salga del bachillerato con un segundo idioma, ese niño no se va a la delincuencia. ¿Y qué hicieron? Burlarse. Entonces hacían
caricaturas de un niño atracando en inglés y otras cosas, y la gente decía, no, o sea, porque es un país que no está preparado para evolucionar. Y hoy lo sostengo. La educación en Bogotá es pésima. ¿Qué pasó con la inseguridad? Yo dije, la inseguridad es un problema estructural, hay que empezar a combatir el hambre, hay que empezar a combatir la desigualdad social, porque fíjese que la violencia no la genera la pobreza, sino la desigualdad. Hay muchos países pobres, yo he recorrido más de 90 países en este mundo. Yo, por ejemplo, en Indonesia, en Filipinas, uno ve unos cinturones de miseria increíbles, pero no hay violencia. ¿Por qué? Porque no hay desigualdad. Desigualdad es que unos poquitos tienen demasiado y unos muchísimos tienen muy poquito o no tienen nada. Entonces es acercarlos, que haya muchos más ricos, porque incluso Colombia no tiene tantos ricos, es el país con menos ricos de Latinoamérica, sino que haya más ricos para que tributen, para que paguen impuestos, para que generen empleo, pero que haya menos pobres, que haya menos gente aguantando hambre. Entonces yo cuando planteé que los problemas de seguridad se solucionaban solucionando los problemas de desigualdad y de hambre, obviamente eso no es inmediato, pues la gente prefirió al que dijo que en 100 días yo ya tengo, porque Bogotá camina segura y me voy a ir a gobernar a Kennedy, el primer mes voy a estar a mentiras. Ya vamos, ¿cuántos días? Vamos para 2 años y Bogotá sigue muy insegura, sigue la rampante, porque es que si usted no ataca los problemas de raíz, estructuralmente, pues ahí van a estar toda la vida. Los puede maquillar. Entonces ahí, hoy se envalentona y saca a los policías a la calle y capturan ahí 40 personas y las muestran, mire, estamos trabajando, pero están naciendo otras 100 en condiciones deplorables que van a generar inseguridad en el futuro, porque no estamos atacando el problema estructural que es la pobreza y la desigualdad. Entonces yo lo que decía eso, primero ataquemos el hambre. Si hay 3 millones de personas en Bogotá aguantando hambre, es imposible que muchas de ellas no tomen la opción de salir a rebuscarse el sustento a través de un atraco cuando tampoco consiguen empleo. Entonces, si empezamos a atacar los problemas estructurales, pues vamos a mirar soluciones duraderas, pero a la gente le gusta que le digan mentira. Entonces uno tiene que decir, tranquilos que en 6 meses yo acabo con la inseguridad. Eso es mentira, nadie puede hacerlo. Gustavo, por favor, háblele directamente al colombiano que está decepcionado de la política, que está cansado de que los candidatos en campaña le prometan 1000 cosas, así como usted lo mencionó, pero cuando llegan al poder pues hagan todo lo contrario. Porque los colombianos deberíamos votar por usted, teniendo en cuenta que, así como lo mencionó hace un rato, no planea desligarse de lo que hasta hoy ha hecho Gustavo Petro, teniendo en cuenta que a hoy Gustavo Petro ha alcanzado su punto más alto de desaprobación? Bueno, mire, primero porque la gente puede confiar en mí que le digo la verdad. Yo me he caracterizado por, así sea cosas en contra mía, decir la verdad. Entonces pueden confiar, cuando una persona encuentra un candidato confiable que siempre le va a decir la verdad, yo voy a estar en comunicación con ese ciudadano diciéndole cómo están las cosas dentro del gobierno y cómo están pasando. Yo ya tuve una experiencia de manejar una entidad con muchos recursos como Prosperidad Social, pero digamos, una cosa es lo que uno quiere hacer y una cosa es lo que uno puede hacer. Entonces le voy a poner un ejemplo. Yo quería hacer más cosas, pero me estrello con un problema fiscal, es decir, que el Ministerio de Hacienda me dice no hay plata para eso, ¿sí? Y eso es lo que pasa en un país. Por eso la pregunta tuya es muy, muy importante, Aníbal, y es que si uno no tiene organizada fiscalmente el país, uno puede prometer lo que quiera, pero si no hay plata, pues no se puede hacer. ¿Y qué es organizar el país fiscalmente? Primero, ir acabando un déficit fiscal. Para quienes nos escuchan, tal vez personas que no conocen los términos, el déficit es cuando tú te ganas en la casa 2 millones, pero gastas 3. Entonces ahí hay un déficit, ¿cierto? De 1 millón. Nosotros tenemos aquí un presupuesto de 523 millones, pero solo recaudamos 511. Y se presentó al Congreso un proyecto de ley de financiamiento para financiar esos 12, y el Congreso lo negó. Entonces son 12 billones que dejan de llegar a la inversión social. ¿Por qué lo negó? Pues porque hay una oposición, porque el Congreso ya está en onda antipetrista para poderse perfilar en las elecciones del año entrante, y seguramente no lo descarto y se acordarán de mis palabras. El presidente del Congreso va a ser candidato presidencial, entonces para poder salir a decir que es el héroe que trancó todas las políticas de Petro, pues lo hace. ¿Qué hicieron con la reforma laboral? Una reforma que beneficia a más de 10 millones de trabajadores. La hundieron sin leerla y aparecieron en una foto famosa 7 senadores sonriendo
diciendo hundida la reforma, sin leerla, sin debatirla. Y entonces, ¿qué hizo el presidente? Busquemos mecanismos de participación para que los trabajadores puedan tener sus derechos. Y entonces, apelando a la Constitución, porque le dicen dictador por eso, encuentra el mecanismo de la consulta y convoca la consulta. Ahí sí, claro, como el país empezó a movilizarse alrededor de la consulta, pues se dieron cuenta que habían cometido un error, que le estaban dando un oxígeno político al gobierno y salieron corriendo a aprobarla en menos de un mes cuando llevaba 2 años radicada. ¿Sí? Entonces, cuando no hay políticos sensatos que dicen vamos a empujar este país todos, entre todos, vamos a sacar de la desigualdad a todas estas personas, pues entonces empiezan los cálculos políticos y eso es lo que no deja avanzar este país. Son los cálculos políticos. El metro subterráneo. No, llega Peñalosa y dicen, no, donde yo haga el metro subterráneo, que ya está listo, tiene los estudios, pues se va Petro a crecer y va a decir que él fue el que lo hizo, entonces yo más bien me tiro uno elevado. Y eso es lo que no deja andar este país. Que un presidente llegue a tumbarlo del otro, y eso no debería ser. Les puse un ejemplo hace 2 años que estuve en Tokio, cómo allá hacen planes de desarrollo a 100 años. Y pueden venir en esos 100 años 40 alcaldes y tienen que respetar el plan de desarrollo y esas ciudades avanzan como un relojito. Y les pongo un ejemplo, por ejemplo, hace 100 años, cuando empezaron a construir los transportes masivos, como en los años 60, menos de 100 años obviamente, dijeron vamos a tener una estación de metro cada 3 kilómetros. Ninguna persona en Tokio puede vivir más de 3 kilómetros de una estación de metro. En los años 70, ninguna persona puede vivir en una estación de metro de más de 2 kilómetros, entonces van haciendo estaciones. En los 90 a 1 kilómetro, hoy están en 450 metros. Y eso es producto de muchos alcaldes de diferentes partidos. La meta de ellos en su plan de desarrollo, estoy hablando de movilidad, pero hay muchos más temas, es ningún ciudadano de Tokio puede vivir más de 450 metros lejos de una estación. Entonces, mire cómo entre todos van trabajando y van creando estas sociedades tan igualitarias, tan modernas, pero aquí no, aquí un alcalde llega a tumbarlo del otro, un presidente llega a tumbarlo del otro, y por eso es que yo digo, yo no voy a llegar a tumbar lo que hace Petro, al contrario, vamos a profundizar las reformas. Eso de que 3.100.000 viejitos reciban 225.000 pesos cada mes es una berraquera, vamos a hacerlo más, vamos a profundizar toda esa reforma. Entonces yo sí defiendo las cosas buenas que se han hecho y no voy a tener vergüenza de decir, soy candidato de este gobierno. A esta hora, Gustavo Bolívar, estamos en vivo a través de nuestra cuenta en TikTok como @alertabogotá 104.4. Ahí queremos saludar a cada uno de nuestros oyentes también. Y hablando de TikTok, hablando de Facebook, hablando de todas estas redes sociales, Gustavo, ¿cómo planea utilizar la tecnología y las redes sociales para mejorar la comunicación con los ciudadanos y promover la transparencia en su gobierno? Mira, como yo lancé esa campaña de que los influencers digan cuando están hablando bien de alguien por plata, o cuando incluso es una queja mía, no reciban plata para hablar mal de otro candidato, que es lo que están haciendo. Yo me comprometo que cuando contrate un influencer para esta campaña, yo mismo voy a poner debajito PPP, o sea, que la gente sepa que ese señor que está diciendo que yo soy el non plus ultra, que soy lo que necesita Colombia, que soy el mejor ser humano del mundo, que yo pagué por eso. Yo creo que esa es una campaña que tenemos que hacer, Aníbal. Que los candidatos, que los influencers reconozcan cuando están recibiendo plata por hablar bien de alguien, porque si no, usted ha visto de repente un influencer hablando hoy bien de fulano, no voy a dar nombres. Y que ahora están hablando mal de usted, ¿no? Sí, y al mes está diciendo no, que la presidenta que necesita Colombia es fulana. Y a los 2 meses no, que es otro. Entonces eso confunde a la gente. Porque lo más sensato es que así como a ustedes en los medios masivos les regulan el tema y los obligan a decir esto es publicidad política pagada, que ellos también reconozcan que están recibiendo dinero por eso, tienen todo el derecho a recibirlo, pero que la gente sepa que ese comentario obedece a un pago. Yo creo que eso hay que hacerlo, porque las redes hoy sí se han convertido básicamente como en uno de los, si no en el principal vehículo de promoción publicitaria y propagandística en el mundo. Gustavo, hasta ahora hay muchas personas en TikTok preguntando acerca de un tema que nos interesa a todos y es el tema de la salud. ¿Qué mecanismos de control propone usted para evitar la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos en el sistema de la salud? Bueno, mire, aquí también ha habido un debate muy amplio. El presidente presentó la reforma de la salud, la hundieron, está a punto de debatirse nuevamente en la Comisión Séptima con esos mismos que hundieron la reforma laboral.
Lo que se demostró en este gobierno es que de tiempo atrás las EPS no funcionaron. Pues no lo dijo Petro. Petro ha liquidado 4, para que sepas, pero se han liquidado más de 100 en los demás gobiernos. ¿Por qué se han liquidado? Porque se comen la plata de la gente. ¿Qué son las EPS? Un intermediario entre el gobierno y las IPS. Lo voy a explicar en términos muy, digamos, gráficos. El gobierno le plaza la plata a la EPS para que la EPS se la administre y se la entregue a los hospitales, a las que son las IPS, hospitales, clínicas privadas y públicas. Y estos, ¿cómo le cobran a las EPS? Pues atienden pacientes, les pasan la factura a la EPS y les paga. Entonces, en un momento las EPS, en vez de mandarle la plata a las IPS, empezaron a crear IPS ellas mismas. Entonces, Copsalud, ¿cómo se llamaba esta? Saludcop. Saludcop, voy a poner un ejemplo de Saludcop, que es una de las liquidadas. Entonces, el presidente de turno, el gobierno le pasa la plata a Saludcop para que la administre y se la pase a todos los hospitales. Pues entonces el hombre dice, pues yo para qué se la va a pasar a ellos, hagamos clínicas. Y empieza a hacer clínicas y se hace el yo con yo y él mismo se paga sin ninguna auditoría. Entonces dice, facturamos 2 billones de pesos, tómelo, yo soy el dueño de la plata, tómela. Y se empiezan a quebrar los hospitales y las clínicas. Y eso fue lo que pasó con el sistema de salud, que las EPS empezaron a robarse la plata. Y aparte de eso tenían que dejar unas reservas técnicas, es decir, unos ahorros por si venía algún momento de déficit o de crisis, y con esas reservas técnicas solucionarlos, también las desaparecieron. Entonces están hablando de más de 30 billones de pesos. La Contraloría acaba de decir que las EPS le deben a las IPS 32 billones de pesos, no el gobierno. Las EPS, porque el gobierno se los pasó. ¿Y por qué deben tanto? Porque por el camino vieron que como no había controles, nadie los controlaba, pues empezaron a comerse la plata. Entonces el señor Palacino de Saludcop hizo una cancha de golf, otro hizo no sé cuánto, empezaron a hacer cosas que no eran objeto, pero como eran tantos billones, empezaron a robarse la plata. Entonces eso hay que corregirlo, A través de una reforma, no hay otra manera. Pero eso quiere decir que usted está de acuerdo con que las EPS se eliminen si llegase a quedar presidente. Sí. Okay. Sí. Bueno, Gustavo, hablemos de temas de defensa. Si bien es cierto, Colombia siempre ha tenido un tema de orden público muy delicado, pero ahora se le añade actualmente el retiro de aproximadamente 70 oficiales, tanto en ejército como en policía. Estamos hablando de coroneles, estamos hablando de mayores, de capitanes, y ellos aseguran que se van porque están desmotivados, y detrás de ellos están los patrulleros, los subintendentes. Entonces, ¿usted cómo piensa fortalecer a la fuerza pública que hoy está muy, muy debilitada? Mira, el gobierno ha tratado de mejorar eso porque, digamos, es una actividad de mucho riesgo para el dinero que ganan o que ganaban. Y ha tratado de mejorar eso. Por ejemplo, un soldado, cuando llegó el presidente, ganaba 250,000 pesos. Un soldado. Hoy ya van en 1 millón y algo, y para el año entrante un salario mínimo. O sea, 4 veces se le ha elevado el sueldo a un soldado. Imagínense uno irse a una guerra que no tiene plata ni siquiera para comprar un betún para las botas. Eso se mejoró. Se les está pagando la mesada 14, se les está permitiendo estudiar, se les está permitiendo a los suboficiales ir a la oficialidad. Antes de entrar a la escuela militar era costosísimo, eso era para familias pudientes. Yo me acuerdo que todo el mundo decía, uy, mi hijo va a ser teniente, y eso valía en mi época 40, 50 millones, yo no sé cuánto costaría hoy. Eso se eliminó, ya es gratuito. Entonces, el presidente ha hecho lo posible. ¿Qué los desmotiva? Que esto es una guerra de nunca acabar y que hay mucho riesgo de vida. Porque es una guerra de nunca acabar, por lo que les había dicho, las causas estructurales de la violencia, que son la pobreza, la desigualdad, la corrupción, etcétera. Entonces se han ensayado 2 modelos para acabar la violencia. Uno, darles bala, lo hizo Uribe, no funcionó. Otro, hablar con ellos, tampoco funcionó. Porque sí, Santos habló con ellos y de todos los grupos logró el acuerdo con uno solo, pero la implementación se quedó a medias y muchos de estos que firmaron la paz se devolvieron a la guerra. Y hoy, ¿qué estamos viendo? Que ya no existen, digamos, motivaciones políticas, que desaparecieron las motivaciones ideológicas, y hoy lo que hay es puro narcotráfico. O sea, ya hoy yo no considero que haya guerrillas como tal, que eran esas personas que propendían por un Estado, no importa su ideología y lo que quisieran, pero que, digamos, tenían una motivación ecológica. Eso desapareció. Hoy lo que hay son grupos de narcotraficantes. Entonces, ¿yo qué propongo?
Eso a mí me parece inhumano cuando un pueblo está sufriendo la violencia, que son muertos a toda hora, decirles, entremos en una conversación de 6, 7 años, eso se acabó. Ya Gustavo Petro les abrió los brazos, las puertas de par en par desde el día 1, ya vamos a completar 3 años de gobierno dentro de un mes y no se ha logrado mayor cosa. Entonces yo creo que lo que yo haría, porque eso sí me parece que eso hay que coger el toro por los cachos, es sentarme con ellos como presidente, no mandar un delegado, que el comisionado, que es que se enfermó, que el comisionado no quiere hablar con esto, que sí con lo otro. Yo los convoco a todos 100 días, me siento con ellos 100 días, todos los días si les toca. Y si en esos 100 días no se firma la paz, entonces hermano, nos fuimos. Cada uno a hacer lo suyo, ustedes hagan lo suyo, que el gobierno hace lo suyo, que es usar todas las armas del Estado para acabar esa violencia, porque ya se dialogó mucho, ya se hicieron todos los intentos, ni con bombardeos, ni con diálogos, ellos siguen, ¿por qué? Porque hay un negocio ahí lucrativo que se llama narcotráfico, que es de nunca acabar. Al punto que se fortalecieron. Sí, se fortalecen, porque es que el narcotráfico, el consumo, la demanda de drogas en el mundo está en aumento y la mala noticia, que por eso es que han crecido todos estos cultivos, es que antes en la India ni en la China consumían. Estamos hablando de 3.000 millones de habitantes entre esos dos países y están entrando en la onda, y cuando eso se popularice, ya llegaron a la India, ya llegaron a China, pues hay una demanda increíble de cocaína, y aquí pues ¿dónde la producen? En Colombia, y eso es más violencia, ¿sí? Entonces, primero yo intentaría regular las drogas, convencer al mundo, porque estos no se pueden tomar unilateralmente esas decisiones, de que regulemos las drogas, que es mejor que la produzca el Estado. Yo creo que producir 1 kilo de cocaína no debería costar ni 100,000 pesos, pero vale $40,000 en el mercado. ¿Por qué? Por la prohibición. Entonces, venga, ¿quién quiere consumir? ¿Usted quiere consumir? Venga, hermano, anótese acá, le vamos a prestar asistencia psicológica, le vamos a entregar droga de buena calidad. O sea que el gobierno sería el productor de... Sí, eso ya pasa. En Estados Unidos ya ensayaron con la marihuana, les ha ido muy bien, tengo que decirlo. Los estados donde venden marihuana, le voy a poner el estado de Colorado, que fui con unos congresistas, yo mismo les pagué el pasaje, porque como estábamos ambientando el proyecto para que ellos entendieran, entonces yo vi los más godos, los que más estaban en contra, les dije, ¿por qué no me dan la oportunidad de que van y conozcan el mercado? Bueno, vamos, Bolívar, y me llevé 7 a Colorado. Hablamos con el alcalde, hablamos con el gobernador, miraron las tiendas, son tiendas donde venden la marihuana de primera calidad, no le mezclan químicos, todo natural, le deja impuestos al Estado. Y pregunten, el estado de Colorado es el único estado de todos los Estados Unidos que tiene un superávit. Superávit, distinto al déficit, aquí como haciendo pedagogía de la economía, es cuando sobra plata. O sea, hay más plata de la que necesito. Y ese estado tiene superávit solo con los dispensarios que han autorizado de drogas, pero entonces es controlada por el gobierno no le vende a menores, en cambio el jíbaro no le importa y tiene 12 años y le vende. Entonces por eso yo le digo a la gente, no se cierren a que no se pueda regular ese negocio, porque eso es quitarle al narcotraficante un negocio que es el que usa para después matarnos. Bueno, pues por temas de tiempo, a las 9:39 a.m, despedimos a el precandidato por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar. A propósito, ¿cuándo es la reunión? ¿Cuándo se reúnen para que le den la bendición? Bueno, Aníbal, ya se han hecho varias reuniones de los precandidatos, que en este momento somos, voy a nombrar primero las mujeres, Carolina Corcho, María José Pizarro, Susana Mohamed, mi persona, y está en duda si entra a esta elección de octubre el señor Quintero. Digamos, ya hemos hecho varias reuniones y el lunes es la última, donde se va a sellar el pacto, se va a firmar la garantía de que sea la consulta la que elija ese candidato o esa candidata. Por eso yo no he lanzado mi campaña. Si el lunes se firma y queda la consulta popular como el mecanismo por medio del cual se va a seleccionar ese candidato, entro de una vez, arranco campaña. Ah, bueno, no va a ser entonces lunes por la bendición del presidente Gustavo Petro. No, el presidente seguramente va a esperar para explicarle a la gente, en octubre va a haber una consulta interna de los partidos para seleccionar candidatos. Y entonces nosotros como pacto histórico vamos a seleccionar un solo o una sola candidata. Y en marzo nos enfrentamos a otra consulta que se llama el Frente Amplio, a donde ahí van a llegar otras fuerzas.
para de ahí sacar un solo candidato o candidata a la primera vuelta. Es que eso hay que ganar varias Es un elecciones. filtro muy bravo, entonces. Sí, eso pero no es bueno, tan fácil. usted sigue ahí punteando en las encuestas, ¿no? Sí. Que se están haciendo. Se viene usted con una muy buena puntuación en las diferentes encuestas. Pues Gustavo, muchas gracias por estar aquí en Alerta Bogotá, que es la emisora del pueblo Sí, en la me capital gusta del por país. eso. Gracias Aníbal, gracias equipo, muchas gracias por las preguntas y por la oportunidad. Y a la gente que nos escucha, un abrazo muy grande. Bueno, ¿y a Champú qué le dice? Champú, que apenas me salga de la política, hacemos la tercera Uy, téngame en temporada de pandillas. Sí, porque pero ya está toca necesitando billetico. pero ya tocas con los pandilleros y con los hijos de los pandilleros porque ya están viejos. Pero es en serio, es en serio. No, pero yo aspiro que los hijos de los pandilleros ya una generación después hoy sea otro tipo de personas con más oportunidades. Amén, así Bueno, sí, sí. 9 de la mañana, 41 minutos. Gustavo Bolívar, el del pacto histórico, aquí en estos minutos en Alerta Bogotá.